¿Qué tal? Buena tarde nuevamente para todos, para todas. Vamos con la siguiente entrega referente al tema de interés compuesto y dándole continuidad al video tutorial anterior. Su servidor, el profesor Pachicano, tendrá la encomienda en este video tutorial de platicarles algún ejercicio ya en la modalidad del tema de interés compuesto, utilizando para ello algunos de los conceptos y parámetros platicados en el video anterior. Recordar que por ahí se hizo la diferencia marcada entre lo que es el interés simple y el interés compuesto. Para ello, bueno, recordar que cuando hablamos de interés compuesto, pues prácticamente lo mencionábamos que hoy en día el interés compuesto es un instrumento muy utilizado porque prácticamente la mayoría de las operaciones, sobre todo de deuda, son trabajadas bajo esta modalidad del tema de interés compuesto. Para ello, también lo platicaba en el video anterior, es importante recordar esta parte que hace alusión a la capitalización. Y cuando hablamos de capitalización significa la forma en que te van a estar aplicando una porción de esa tasa de interés a lo largo de lo que dure el tiempo de tu deuda. Normalmente en el interés compuesto, prácticamente las tasas de interés siempre hay que recordar que tienen una proyección anual, aunque no me lo diga, pero la parte en cómo la capitalizan ya sería de una manera diferente. Por ejemplo, todos sabemos que Banco Azteca principalmente para con sus clientes trabaja solicitándoles abonos a estos últimos de manera semanal. Pero entonces significa que Banco Azteca trabaja bajo la modalidad de interés compuesto, como ya lo platicaba, pero lógicamente sus tasas que aplica de interés tienen una proyección anual, pero la capitaliza o aplica una porción de esa tasa de interés semana tras semana tras semana a lo largo que dure la operación de deuda de estos clientes. Y para ello, qué mejor que platicarlo con estos ejemplos. ¿Qué te parece si a mí me ofrecen una tasa del 30% otra vez? Aunque no me diga la palabra anual, aquí yo lo coloqué por la intención de que recuerdes que siempre van a estar proyectadas de esa manera, pero me la capitalizan de manera mensual. ¿Qué significaría? Significa que este 30% que ya sé que por default es a lo largo de un año, me van a capitalizar, aplicar una porción de este 30% cada mes. ¿Qué significaría? Que a lo largo de un año, ¿cuántos meses tenemos? Pues prácticamente 12. Entonces, si yo divido este 30% entre 12, lo que resulte de esa división será lo que yo sustituiría en la fórmula, porque ese es el pedacito de porcentaje que me van a estar aplicando cada mes a lo largo del año. Un ejemplo más, ¿qué te parece si ahora es el 10% el que me están aplicando, pero es capitalizable semestralmente? ¿Qué significa? Que a lo largo de un año, ustedes y yo sabemos que semestres hay 2. Por lo tanto, yo dividiría este 10% entre 2, porque los semestres que hay en un año son 2. Y la porción que obtenga es lo que yo voy a sustituir en la fórmula en la tasa o la I minúscula. ¿Qué te parece uno más? Y creo que con esto queda claro. Si me aplican el 14% y es capitalizable de manera trimestral, ustedes y yo sabemos que un trimestre son 3 meses. A lo largo de un año, ¿cuántos trimestres tenemos? Y todos sabemos que un año tiene 4 trimestres. Yo tendría que dividir este 14% entre 4, que son los trimestres que tiene prácticamente un año, y lo que resulte de esa división sería lo que voy a sustituir en mis diferentes fórmulas en lo que respecta a la tasa de interés o a la I minúscula. Y para ello, creo que es importante empezar a aterrizar estos procedimientos con el primer caso de explicación. Y para ello, pues vamos con el siguiente ejercicio, no sin antes hacer mucho hincapié en que prácticamente en interés compuesto las tasas de interés normalmente están proyectadas de manera anual, pero normalmente también cada ejercicio, cada empresa, cada dependencia decide capitalizar o aplicar una porción de ese porcentaje de diferente manera, trimestrales, semanales, mensuales, bimestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, aquí te doy una recomendación. Lo que ya te acabo de platicar de manera teórica, de igual manera te dejo para ahí materiales de apoyo que no se te pueda olvidar. Que cada vez que trabajes el tema de interés compuesto y cuando voltees a ver la tasa que vas a utilizar en la fórmula, que es la I minúscula, siempre hay que recordar lo siguiente.
qué tasa me entregaron y siempre debo de recordar que está proyectada de manera anual, indistintamente cómo me la capitalicen, y la tengo que dividir entre la frecuencia de conversión. Me perdí un poco, profesor, porque ya se me olvidó qué es la frecuencia de conversión. Te recuerdo que es todo esto que estuvimos haciendo. 30% es la tasa, pues entonces esa tasa va aquí. Pero ahora resulta que me la capitalizan de manera mensual. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. Eso que acabo de hacer, literalmente es la frecuencia de conversión. ¿Cuántos semestres tiene un año? 2. ¿Cuántos trimestres tiene un año? 4. Estas respuestas, estas tres últimas respuestas que acabo de dar, son la frecuencia de conversión, y eso es obviamente en lo que yo tengo que dividir mi tasa para sacar la porción de porcentaje que voy a sustituir en mis diferentes fórmulas. Esta partecita que está aquí creo que te va a salvar mucho la vida en los diferentes ejercicios. Espero que tomes nota de ello, la apuntes por ahí y espero que no se te vaya a olvidar. Vamos a entrar entonces de lleno, recordando que voy a empezar a trabajar la primera fórmula bajo el tema de interés compuesto, que ya dijimos por ahí que este señor decía que el interés compuesto, Albert Einstein, es la fuerza más poderosa de la galaxia. Si este señor lo dijo, algo de cierto debe de tener, ¿sale? Y para ello recordamos que estamos en interés compuesto. Voy a calcular el monto, también le llamamos valor futuro en el tema de interés compuesto, porque sabemos que el monto, esa es la característica que tiene, es una cantidad de dinero expresada en una fecha futura. Esta es la formulita, creo que todas las variables están en español, sabemos qué significa cada una de ellas. Si no, de igual manera, te recuerdo qué significa el monto, te recuerdo qué significa prácticamente la variable C, la variable I minúscula y la variable N. Aquí tenemos nuevamente lo que hemos estado platicando a lo largo de las últimas sesiones de trabajo y de los últimos videos tutoriales entregados, para que el conocimiento sobre todo y el dominio de competencia sea un poco más sencillo para cada uno de ustedes. Entramos de lleno con el ejercicio de esta tarde, el cual espero sirva de guía para poder terminar el siguiente ejercicio que por ahí se les va a asignar. Y dice lo siguiente: una persona deposita 20,000 pesos en una cuenta que le ofrece una tasa de interés del 35% anual, capitalizable mensualmente. Esta palabra capitalizable es la que prácticamente me hace que por ahí se enciendan las alarmas, y esta palabrita, esta palabreja, me remonta que estoy hablando de interés compuesto, no de interés simple, ¿sale? La pregunta es, ¿cuál será la cantidad acumulada al cabo de 2 años? Obviamente estamos calculando el valor futuro, queremos conocerlo, o lo que es lo mismo, el famoso monto. Para ello creo que vamos a desglosarlo por partes. Antes de entrar directamente a fórmula, a ver qué es lo que voy a aplicar, qué valores voy a sustituir, creo que es prudente, dado que es el primer caso, empezar a desmenuzarlo un poco más despacio. Y para ello, aquí va una recomendación. Como primer paso para efecto de la solución de este ejercicio, prácticamente debo de voltear a ver cómo está trabajando el tiempo y la tasa de interés. ¿Por qué? Porque no se me puede olvidar que tanto el tiempo como la tasa de interés siempre, y aquí lo subrayo otra vez, siempre deben estar expresados en la misma unidad de medida, a lo que normalmente nosotros hemos llamado hablar el mismo idioma o estar en el mismo dialecto. Así de simple y así de fácil. Y para ello voy a hacer lo que aquí está indicado. ¿Cómo está trabajando la tasa? Es 35%, es anual, eso es por default, aunque no me lo diga, porque es interés compuesto, porque dice capitalizable, pero la están aplicando de manera mensual. Es decir, una porción, un pedazo de este porcentaje, cada mes a lo largo de lo que dure esta operación, va a estar generando una porción de interés. Entonces, la verdad es que la están aplicando de manera mensual. Entonces, la tasa de interés está siendo capitalizable o aplicable, que es lo mismo, de manera mensual. Por lo tanto, mi tiempo, según aquí la nota que está aquí, debe de estar hablando el mismo idioma. Y empiezo a observar la pregunta y me doy cuenta que el tiempo que tiene la operación es de 2 años. Pero el término anual, años, no habla el mismo dialecto que el término mensual. ¿Estamos de acuerdo? Pero creo que como es el primer ejercicio, más de uno ya entendió a lo que voy. Es muy sencillo, profesor. 2 años, hablando en idioma mensual, es muy fácil, porque un año tiene 12 meses. 2 años
pues tendrá el doble, es decir, 24 meses. Y al hacer esa operación tan simple, estoy respetando lo que aquí indiqué en esta información. Prácticamente el idioma del tiempo de la operación, estoy provocándolo que hable del mismo dialecto o el mismo lenguaje que la tasa, que en este caso es aplicable de manera mensual. Vamos entonces con los procesos de solución, recordando que esta es la fórmula que vamos a trabajar, porque estoy hablando del cálculo del monto, o lo que es lo mismo, el valor futuro. Y para ello, vamos por partes. ¿Te acuerdas que hace unos minutos atrás te dije que esta operación te iba a salvar la vida? Pues aquí te la vuelvo a retomar. La tasa, que es la que voy a sustituir en mi fórmula, que ya recordé que esta es la fórmula que voy a trabajar, y aquí veo la tasa de interés. ¿Qué dato le voy a poner? Y no le voy a poner el 35%, punto 35. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para ello, ¿qué tasa de interés me ofrecieron? El 35%. Pero esta tasa es anual. Sin embargo, la frecuencia de conversión es 12. ¿Por qué es 12, profe? Ya se me olvidó. Es 12 porque te están aplicando un pedacito de este porcentaje, que es el 35%, cada mes. Y tú y yo sabemos que en un año los meses que existen son 12. Entonces, eso es a lo que llamamos frecuencia de conversión. Como te la están aplicando de manera mensual, en un año, ¿cuántos meses hay? 12. Este es tu frecuencia de conversión. Al hacer la división, claro que esta es una presentación de PowerPoint, hay más decimales, respétalas todas, ahí déjalas sin ningún problema, pero es 2.91 o 2.9 y más decimales, porcentaje. Si haces la división en la calculadora, probablemente te salga .0229 y bueno, está en decimal, no pasa nada, pero aquí yo te recuerdo que tengo el valor porcentual. ¿Qué sigue? Sigue revisar qué le voy a poner en la fórmula en lo que tiene que ver con la potencia, y hace rato ya lo platicaba. La potencia tiene que ver con el tiempo, y recuerdas que este ejercicio, el tiempo son 2 años, pero como la tasa que vas a aplicar o la proporción de porcentaje que vas a aplicar en la fórmula está hablando en un dialecto mensual, pues entonces la potencia también tiene que hablar en ese mismo dialecto. Por lo tanto, como está hablando de manera original en años, yo no la puedo sustituir como un 2. Me acuerdo que un año tiene 12 meses, como yo quiero 2 años, mi potencia, hablando en idioma mensual, serían 24 meses. Y tú y yo sabemos que 24 meses es lo mismo que 2 años. Con esto, una vez dominado estos procedimientos, vuelvo a ser muy enfático, en el interés compuesto, todo lo trabajoso, toda la parte conflictiva, toda la parte problemática que nos pueden dar los ejercicios, de alguna manera se sintetizan en saber trabajar la tasa que vas a sustituir, que es la I minúscula, y la potencia que vas a colocar. Y para ello, siguiendo con este ejercicio, aplicando la fórmula, pues creo que esto sería el resultado. ¿Cuánto es el valor del capital? 20,000 pesos, siguiendo la fórmula por 1, más, aquí coloco ahora la tasa, la porción de tasa de dividir 35% entre 12, pero en decimal. Acá lo coloqué en término porcentual, pero ya sabemos que en decimal pues es 0.02 y más, y aquí lo puedes ver. Y la potencia, que es la n, que aquí acabo de platicar, prácticamente es 24. Y por lo tanto, al hacer esto, prácticamente tengo la respuesta a este ejercicio. Vuelvo a repetir que como es una presentación, pues hay más decimales, y para ello me voy a trasladar directamente y de manera momentánea a mi archivo de Excel para plantear este ejercicio. Este es el ejercicio que estamos planteando. Tu capital es de 20,000 pesos, tu tasa es de 35%, pero es de manera mensual, capitalizable mensualmente. El tiempo originalmente son 2 años. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues según lo que ya platicaba tu servidor en la charla anterior, lo primero que voy a hacer es de que voy a dividir el 35% entre 12. ¿Por qué? Porque resulta ser que en un año, meses, hay 12. Y entonces, esta es la porción de interés que voy a colocar, que ahí está otra vez la tasa que te platicaba. En cuanto a la potencia, pues yo sé que son 2 años, pero como no puedo poner 2 años, porque estoy hablando en meses, en 2 años es lo mismo, si yo multiplico por 12, que son los meses que tiene un año, entonces hay 24 meses. Y con ello, quiere decir que mi fórmula, que lógicamente ya la conocemos, que es esta, sustituida, capital por 1 más tasa, proporción mensual, elevado
al tiempo hablando en meses. Y este es mi resultado.